He estado muy activamente trabajando con la Fundación de Epilepsia en Chicago. Ahora no trabajo con ellos tanto, pero sigo trabajando con la Fundación de Epilepsia a nivel nacional y soy uno de los editores de epilepsy.com para cirugía y dispositivos para tratamiento, que es el área de la que les voy a hablar hoy. Sean todos muy bienvenidos. Por favor, siéntanse tranquilos de hacer preguntas. Esta charla la he preparado para hablar con pacientes, así que voy a usar términos que sean comunes. Yo sé que había algunos que pueden ser médicos o enfermeros, o si tienen alguna pregunta, entiendan que voy a hablar para todos, para que todos nos podamos entender. Si alguna pregunta específica tienen, estaré también muy feliz de contestarles las preguntas. Este es el edificio donde trabajo, es el hospital de Rush, que queda en Chicago, y por aquí pueden ver estas ventanas del piso 12, es donde queda la unidad de monitoría de epilepsia, donde vemos pacientes para diagnóstico, tratamiento, evaluación antes de cirugía y cirugía también, así que les voy a contar un poquito de lo que hacemos en el Centro de Epilepsia de Rush. Voy a guiarme en esta charla por estas preguntas, que son las preguntas que me han hecho mis pacientes, y que espero que algunas de estas sean las preguntas que ustedes tienen respecto a epilepsia, y si tienen otras, pues las contestaremos también. Algunas veces a mis pacientes les sorprende que haya cirugías para tratar de epilepsia. Dicen, ¿cómo así? Epilepsia es una enfermedad que se trata con cirugía. No lo sabía. Quieren saber quiénes son los pacientes que son candidatos, o las personas que son candidatos a cirugía. También cómo se planea la cirugía para epilepsia, qué tipos de cirugía hay y qué resultados pueden esperar después de tener este procedimiento. También quieren saber dónde pueden hacerse una cirugía para la epilepsia y qué sigue o qué esperar después de la cirugía. Así que guiándonos por estas preguntas, que son preguntas frecuentes de los pacientes, vamos a ir por esta charla. La primera pregunta es, ¿hay cirugía para epilepsia? Y esto le puede sorprender a muchos pacientes que de pronto nunca han hablado de esta posibilidad con sus doctores o su familia, o le dicen, no, sí, epilepsia con esa naces y te mueres, no hay nada que hacer. Pero en este momento del mundo hay muchísimas cosas que hacer, incluyendo la cirugía. Voy a hablarles de muchos tipos diferentes de cirugía o de procedimientos que pueden hacer los pacientes. No todos son para todos los pacientes, y es importante saber que algunos tipos de epilepsia pueden mejorar con cirugía, pero también que la cirugía no es el tratamiento para todos los tipos de epilepsia. Pero hay opciones dentro del área quirúrgica para casi todos los tipos de epilepsia, aunque no sean todas con la idea de curar la enfermedad. También es importante saber que no todas las opciones le sirven a todos los pacientes. Hay cirugías que son específicas para un tipo de epilepsia, o para un tipo de crisis, o para un tipo de paciente. Así que es muy importante trabajar con un grupo de profesionales que puedan contestar preguntas para todos los tipos de procedimiento que tenemos. ¿Quiénes son los candidatos a cirugía? Son los pacientes que tienen epilepsia que no se puede controlar con medicamentos. El pilar del tratamiento de los pacientes con epilepsia todavía en este momento sigue siendo el trabajo con medicamentos, y aún los pacientes que tienen una exitosa manejo quirúrgico, tienen que, la mayoría, por lo menos por algún tiempo, hasta unos años, pueden seguir con medicamentos. Y la cirugía puede curar a alguien si descubrimos que la epilepsia viene de un solo sitio en el cerebro, y que ese sitio es un sitio que podemos quitar en un momento dado de una manera segura y efectiva. También hacemos algunos tipos de cirugía que no son curativas, que no son para curar la epilepsia, sino para mejorar la situación de los pacientes, ya sea hacer que las crisis sean más cortas, más leves, más suaves o menos frecuentes. Muchos pacientes que no son candidatos a la cirugía curativa pueden ser candidatos a la cirugía paliativa, que es la cirugía que busca mejorar la calidad de vida sin necesariamente curar la epilepsia. Este es un dibujo de un artículo muy importante en la literatura de epilepsia, que es el que nos responde la pregunta de cuáles pacientes se pueden controlar completamente con medicamentos.
Y este artículo empezó a definir lo que llamamos nosotros la resistencia a medicamentos o farmacoresistencia. Si ustedes ven aquí, de todos los pacientes que se presentan a una consulta con epilepsia, más o menos la mitad van a estar libres de crisis después de que empezamos una medicina, mientras que esa medicina sea bien escogida y dada a la dosis adecuada, casi que la mitad de los pacientes pueden estar libres de crisis. Después tenemos algunos que no les fue muy bien con la primera medicina, entonces las cambiamos a una segunda o tercera medicina. Esos son los que están aquí de azul como aguamarina. Hasta 14% más vamos a lograr controlarles todas las crisis con la segunda medicina. Ya después de que hemos fallado 2 medicinas y la epilepsia sigue sin control, la probabilidad de que nos controlemos con 3 medicinas, 4 medicinas o combinaciones es más o menos del 3% o hasta el 5%, y más o menos el 30%, que son los pacientes que ven aquí, el grupo de pacientes que ven aquí en verde, son el grupo que no tiene muy buen chance de mejorarse con medicamento. Entonces, decimos en general los epileptólogos que cuando una persona falla un medicamento y falla un segundo medicamento, hay que empezar de una vez a pensar si hay otras opciones que ofrecerlo que no sean más y más medicamentos y combinaciones de medicamentos. Que no significa que no vamos a seguir intentando otro medicamento y otra combinación, pero es importante pensar, de pronto hay algo más que podemos hacer y tratar de mirar más detalladamente y más profundamente cuál es el problema y si tenemos algunas otras opciones que ofrecer que los medicamentos. La primera pregunta que hacemos cuando los pacientes han fallado 1 y 2 y después más medicamentos es, la primera es si el diagnóstico es correcto. Porque es posible que cuando ellos vinieron a la consulta pensamos, es epilepsia, suena como epilepsia, se presentó como epilepsia, pero no responde a un medicamento, no responde a otro medicamento. Es posible que sea otra cosa, que no sea epilepsia. Por ejemplo, desmayos, que se llama síncope, y muy frecuentemente 1 de cada 3 pacientes que traemos a la unidad de epilepsia porque siguen teniendo ataques que no se mejora con medicamento, pueden tener una presentación que aquí lo pongo como crisis psicógenas, pero lo llamamos ahora más bien crisis funcionales, que son una parte de enfermedades que se llaman síndromes neurológicos funcionales, en los cuales el problema no es un problema eléctrico del cerebro como en la epilepsia, sino es un problema de conexiones entre áreas del control emocional y el control de los movimientos del cuerpo, que hemos estado aprendiendo más y que lo presentan muchos pacientes. La mayoría con diagnóstico, que tienen historias de trauma, que tienen historias de otras cosas que han hecho que esas funciones de emoción y movimiento no se coordinen muy bien. Este es el diagnóstico alternativo más frecuente cuando los pacientes se presentan con crisis que no se mejoran con medicamentos. Una posibilidad es que tengan epilepsia muy resistente y otra es que tengan otra cosa como en estas crisis funcionales. Estas crisis funcionales se confunden con crisis epilépticas y el paciente no sabe cuáles son unas o las otras. La familia tampoco sabe. Y solamente alguien que sepa de estas dos alternativas puede ayudar a hacer el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Importante saber que esas crisis funcionales no son voluntarias, no es que el paciente quiera hacerlas, son también involuntarias y no están bajo el control del paciente. Esas crisis las tratamos también en el centro de epilepsia donde yo trabajo. Tenemos una clínica especializada con psiquiatría, epilepsia, psicología, para tratar pacientes con crisis funcionales y tenemos también muy buen resultado, igual que tenemos con los pacientes con epilepsia. Es importante, si traemos al paciente a la unidad de monitoreo de epilepsia y confirmamos que el paciente tiene epilepsia resistente a los medicamentos, es importante tratar de pensar temprano en la posibilidad de cirugía si el paciente es un candidato, porque hacer la cirugía más temprano que tarde mejora las posibilidades de cura y mejora la calidad de vida y el control de las crisis. Debe ser considerado en todos los pacientes que no se resuelven con medicina. Después de 1, 2, ya es hora de mirar qué es lo que está pasando.
No todos los pacientes son candidatos para el mismo procedimiento. Y también es importante saber que esa cirugía para epilepsia no es solo para pacientes que tengan lesiones del cerebro. Aún algunos médicos piensan, no, pero es que no tiene ninguna tumor o ningún sangrado o ninguna lesión que le podamos sacar, entonces no es candidato a cirugía. Eso no es cierto. Algunas lesiones del cerebro pueden ser muy sutiles, como una desorganización de las capas de las células del cerebro que no lo podemos ver en una resonancia magnética convencional. Así que ya les voy a hablar un poquitito de cuáles son los estudios que hacemos a las personas en las que estamos considerando cirugía. ¿Cómo se planea la cirugía? Hay que saber que la cirugía de epilepsia casi siempre es una cirugía electiva. Eso significa que no es como una emergencia. Puede que haya emergencias en el contexto de un paciente con epilepsia, pero en general la cirugía para epilepsia nos da tiempo de estudiar al paciente muy bien, de aprender muy bien de cada persona individualmente, saber qué cosas pueden ser buenas, qué alternativas de tratamiento les podemos ofrecer, cuáles son las posibles efectos negativos de hacer esta cirugía o la otra, y generalmente nos da mucho tiempo para conocer muy bien al paciente, a su entorno, a su familia, a su condición social, qué apoyo va a tener después de la cirugía, y también a trabajar muy cercanamente con el equipo del centro de epilepsia y el equipo de neurocirugía. Hacemos muchos estudios durante la planeación de la cirugía para saber si se puede hacer la cirugía, si es posible hacerla, cuál es el resultado que podemos esperar después de los estudios y qué otras consecuencias puede tener el paciente después de la cirugía. Para esto tenemos muchas partes, es como un rompecabezas, que lo hacemos poquito a poquito hasta que tengamos la imagen completa. Lo primero que le pedimos a la familia es que nos dé una muy buena historia y si puede que grabe las crisis en video. Cuando venimos a la consulta, los doctores de epilepsia preguntamos muchos detalles. ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué viene primero? No, espérese. Antes de que se estire el brazo derecho, ¿para dónde miran los ojos? ¿Para dónde se vuelve la cabeza? Pero es el derecho. Ténganos paciencia, que cuando usted nos está contando la crisis, nosotros nos estamos imaginando dónde empieza en el cerebro, en qué sitio, para dónde se va, a dónde llega, a dónde, para ir planeando qué podemos hacer. Le vamos a preguntar cómo empieza la crisis, después qué sigue, de qué lado, fue la mano derecha, la izquierda, si tiene los ojos abiertos o cerrados, si habla, si le contesta, si entiende lo que le dice. Es porque las crisis, como se manifiestan en el cuerpo, siguen la distribución de donde están eléctricamente en el cerebro. Y cuando usted me cuenta lo que está pasando en su experiencia, yo me estoy imaginando cómo la crisis viaja de lugar a lugar en su cerebro y estoy tratando de entender cómo mejor le puedo ayudar. Nosotros hacemos videos de los pacientes y sus ataques en el hospital, y también es importante que los pacientes lo hagan en su casa. Un video nos ayuda mucho a entender qué es lo que usted nos está contando. Le pedimos que cuente el tiempo de las crisis. Siempre digo que los minutos más largos que existen son los minutos en un ataque. Y los papás y los familiares de mis pacientes con epilepsia también me dicen, pero fueron como 10 minutos, doctora. Y miramos el video, fue 1 minuto, pero yo le entiendo que es el minuto más largo que usted nunca ha vivido, porque es el momento que siente que está perdiendo a la persona que ama, que no le puede ayudar en ese momento. Pero sepa que si cuenta exactamente, prende el timer del teléfono o hace el video, vamos a poder aprender algunas cosas que de pronto en el hospital puedo tener 2 crisis o 3 porque no puede estar ahí mucho tiempo, pero si usted tiene muchas, podemos analizar todos esos detalles de los videos que nos pueden ayudar. El análisis detallado del video nos ayuda muchísimo en el hospital, así que los videos que nos traiga de su casa también nos van a ayudar. Durante el tiempo que está en el hospital, siempre le digo a mis pacientes, no se afane si no tenemos un ataque ahí mismo cuando llega al hospital, ¿verdad? Mis pacientes se sienten muy frustrados cuando vienen al hospital a que grabemos los ataques, porque ellos dicen, me paso la vida tratando de que no me den los ataques y ahora que quiero que me den para que usted los vea, pues no me dan. Y les digo que no se preocupen, durante el tiempo que están en el hospital, que estamos recogiendo el electroencefalograma, nos parece tan importante el tiempo que no está teniendo ataques como el tiempo que está teniendo ataques, porque cuando
no está teniendo ataques, su cerebro también está generando descargas de epilepsia que no se riegan por otros lados del cerebro como un incendio, sino que se quedan donde empiezan. Y esas nos ayudan a entender de dónde vienen sus ataques. Estos son dos tipos de descargas diferentes. Esta es una descarga que está solamente como en un par de electrodos. Aquí yo le digo a mis pacientes, imagínense que este es el mar en calma y este es el mar en calma y este es como las olas, ¿verdad? Como si fuera una ventisca de olas que se aparecen ahí. Este es como si hubiera un pico de olas ahí. Y aquí es como si hubiera una tormenta, ¿verdad? Una tormenta chiquitita. Ven aquí el mar en calma y el mar en calma después, y en la mitad estas son las descargas de epilepsia que nos pueden ayudar a entender de dónde vienen los ataques. Y su cerebro nos está contando todo eso para que podamos aprender y ayudarle mejor. Estas son las que vemos cuando no está teniendo un ataque. Y cuando está teniendo un ataque, bueno, pues ahí sí que vemos el mar en acción y vemos como unas descargas eléctricas de un solo sitio del cerebro pueden regarse a todo una región del cerebro, a todo un lado, por ejemplo, o pueden empezar en todo el cerebro al mismo tiempo. Yo trato de mostrarle esto a mis pacientes, no espero que ellos entiendan todo, yo me demoré 2 años aprendiendo a leer electroencefalografía, pero sí que cuando le diga tiene una punta, tiene unas descargas, tiene spikes, por lo menos puede entender que este es su cerebro en calma y este es su cerebro en crisis. Se ve muy, muy diferente, está muy, muy activo, hay excesiva actividad eléctrica del cerebro, que es la que hace que no pueda el cerebro continuar con sus funciones normales, porque esta es como un incendio que se toma todo el cerebro en ese caso. Después de que vemos los ataques, queremos ver las imágenes de su cerebro y tratamos de usar imágenes que son en los centros de epilepsia, imágenes muy complejas, que no son cualquier tomografía que se hizo en la emergencia, sino es posible que le digamos, ya sé que se hizo una resonancia magnética antes, pero queremos que haga otra en este resonador que tiene mejor resolución o con estas secuencias específicas que nos permiten ver más de la estructura y la arquitectura del cerebro. Esas fotos tratan de buscar una lesión, tratan de ayudarnos a entender si el sitio de donde vimos que viene alguna actividad eléctrica normal también muestra alguna diferencia. Generalmente mis pacientes no tienen, algunos tienen tumores o sangrados o han tenido un stroke antes o un infarto del cerebro antes, pero muchos de mis pacientes tienen lesiones sutiles que solamente son desorganizaciones de la arquitectura del cerebro o una cicatriz, que a veces le llamamos esclerosis del lóbulo temporal, no una cosa que va a crecer o se va a sembrar a otro lado, pero algo que está ocasionando esos problemas eléctricos de los ataques. Tratamos de encontrarle con esas imágenes una explicación por su epilepsia. Y a veces eso es lo que quieren nuestros pacientes, saber por qué tengo esto. Ah, mira, es que cuando estabas formándose su cerebro, en este pedacito las células están organizadas diferente y esas conexiones que son diferentes son las que resultan en epilepsia. Algunas veces eso es lo que quieren mis pacientes, por lo menos saber que no fue porque se cayó hace 4 años, que no fue la culpa de nadie, que no es una lesión que vaya a crecer. A veces solamente encontrar una explicación ayuda a entender lo que nos está pasando. Es importante, sin embargo, saber que esas lesiones no siempre son las culpables, pero generalmente están asociadas. Y cuando encontramos una lesión, mejora el pronóstico para la cirugía. Quiere decir que si encontramos un daño estructural, tenemos como una diana, tenemos una meta y es más fácil planear la cirugía. Para hacer esas imágenes o hacemos resonancia magnética del cerebro, algunas veces tomografía nos puede ayudar. Podemos hacer una resonancia funcional del cerebro, que es una resonancia magnética en la que hacemos una tarea, por ejemplo, una tarea de memoria o una tarea de lenguaje, para poder también no solo ubicar el sitio de donde vienen los ataques, pero también sus áreas más importantes del cerebro, porque ahí no nos queremos meter, no queremos dañar su área del lenguaje, no queremos dañar su memoria, queremos quitarle un problema, pero no darle otro. Y algunas veces hacemos estudios de medicina nuclear durante los tiempos que no está teniendo ataques o algunas veces junto con el tiempo durante los ataques. No todas las imágenes son iguales, ni siquiera todas las imágenes de resonancia son iguales.
A veces le decimos que tuvo un resonador, pero queremos otro, queremos un protocolo para epilepsia, y porque son específicos para el área que está afectada durante su ataque. Y esto es algo que los pacientes dicen, pero si ya hace 2 años tuve una resonancia, eso es importante entender por qué queremos otra, o por qué queremos otra en nuestro centro de epilepsia, o por qué queremos otra con una secuencia diferente. Los otros son otros tipos de exámenes que los usamos algunas veces. La tomografía o el CT scan o CAT scan es mejor para ver sangre o calcio o hueso. Entonces, cuando esa es la pregunta, podemos hacerle un CAT scan, pero no resuelve otros problemas. Así que cada una tiene como sus cosas para la que es mejor o para la que es peor. Ya hablamos de la resonancia funcional. Algunas veces hacemos tractografías, imágenes de medicina nuclear como PET, SPECT y Cisco. No las puse acá porque necesitamos entender todas estas alternativas, pero para que cuando hable con su médico y le diga, vamos a hacer un Cisco, diga, ajá, ya sé qué es un examen de medicina nuclear, y hablamos el otro día con la doctora de qué es eso. Estas son algunas de las imágenes. La resonancia está aquí, donde podemos ver mejor la arquitectura del cerebro. Estas se ven un poquito menos la arquitectura, pero podemos ver más la función de un lado que está un poquito funcionando menos que el otro lado. Y algunas veces las juntamos, la imagen estructural con la imagen funcional. Tenemos algunos programas que nos permiten ponerlas todas juntas para entender el problema de una manera más amplia. Esta imagen que siempre es muy linda es la imagen de la sustancia blanca del cerebro, se llama una tractografía. Y el CAT scan es donde se ve muy bien el hueso afuera del cerebro, y la sangre también se ve muy bien. Durante la planeación de cirugía de epilepsia le vamos a pedir que haga un examen de neuropsicología. Ese examen lo hace con un doctor específicamente entrenado en evaluar muy en detalle todas las funciones del cerebro. Yo le digo a mis pacientes que todo el que hace este examen se siente como mal, como si no me fue terrible en ese examen, porque lo empujan hasta que usted ya no pueda más, porque quieren ver cuál es lo mejor que puede hacer en su memoria, en su lenguaje, en su resolución de problemas, en su planeación de estrategias de resolución de problemas, para que entendamos muy bien cuál es su funcionamiento, cómo lo ha afectado su epilepsia y cómo podríamos afectarle esa parte como cognitiva e intelectual si llegáramos a hacerle la cirugía. Así que es un examen largo y cansado y se hacen varias horas, a veces con un break o 2 breaks, a veces lo hacemos en el hospital, pero nos ayuda mucho a entender mejor cómo le está afectando su epilepsia y asegurarse que no le vamos a hacer daño en esas cosas que son tan importantes para su función. Nos ayuda a entender la función y hacer el pronóstico del déficit que tiene ahora, del problema que tiene ahora y el que podría tener si hacemos la cirugía. Tiene una entrevista de su vida, un poquito, hasta qué año estudió en el colegio, qué trabaja, qué cosas específicamente hace en el trabajo, no como, trabajo en la oficina. Ok, pero ¿qué hace? No, pues lleno papeles. No, pero ¿qué hace? Que necesita saber matemáticas, necesita organizar, necesita escribir, necesita producir, necesita recordar, porque eso es importante para decirle si va a poder seguir trabajando en lo mismo después de la cirugía o no. También hacemos la historia de educación y social, una prueba de personalidad, una evaluación cognitiva que incluye la memoria, de las cosas que ve, de las cosas que aprende, el lenguaje y otras funciones específicas del cerebro. También es posible que después de todas estas pruebas le digamos, bueno, ya tenemos una idea más o menos de dónde es el problema, pero no sabemos exactamente en qué lugar. Entonces le podemos invitar a que nos ayude a hacer unas pruebas que se llaman invasivas, en las cuales ponemos electrodos, como ya los vimos, lo podemos poner afuera en la cabeza, pero también los podemos poner inmediatamente encima del cerebro, como aquí ven. Esto lo podemos hacer en el área de cirugía o lo podemos poner en cirugía y sacar al hospital para poder ver las crisis con estos electrodos encima del cerebro para saber exactamente si la crisis viene de este puntico y este puntico, pero no de estos dos, y saber que tenemos que solo quitar este pedacito, pero no este pedacito, por ejemplo. Y estas son algunas de las imágenes de cómo se ve eso. No quiero ofenderlos, esto puede ser una imagen un poquito muy gráfica, traté de buscar una sencilla, pero es importante saber que esto puede ser parte de su evaluación y que es una parte muy frecuente.
También ahora tenemos... Perdón, doctora, en eso, de qué tan invasivo es. O sea, tienen que sacarle, tienen que abrir, es parte como, ¿qué tan invasivo puede ser ese estudio? Este estudio con los electrodos epidurales, subdurales, Sí. pues en este estudio necesita una craneotomía. Si puedes ver aquí, vemos el cerebro directamente. Entonces tienen que sacar el huesito y poner los electrodos encima y después volver a poner el huesito y el paciente sale a la unidad de epilepsia otra vez y lo podemos monitorear por varios días para saber de dónde vienen las crisis específicamente. Así que lo llamamos invasivo porque tenemos que poner los electrodos dentro del cerebro. Esta es una manera de hacerlo, que se llama electrodos subdurales. Esta es otra manera de hacerla que se llama electrodos de profundidad o se llama Stereo EEG, que ahora se hace sin hacer una craneotomía, con una planeación muy detallada y hasta un robot que dice exactamente dónde van todos estos electrodos para asegurarse que no pasa por un área muy sensible, que no va a pasar por cerca de una vena o de una arteria, que vaya a causar otros problemas. Este es un estudio con electrodos profundos, también lo hacen solamente en sitios especializados de muy alto nivel de epilepsia hacen estos estudios. Y estos también tratan de entender de dónde vienen los ataques dentro de esa área del cerebro. Este es un estudio con muchos electrodos, pero quería darles la idea de cómo puede ser esa cirugía con monitoría invasiva. Perdón, de nuevo le digo que no quiero causarle estrés con estas imágenes que son muy gráficas, pero es mi intención que hablemos de lo que hacemos para cirugía de epilepsia. Perdón, y ese tipo de estudio, doctora, de estos de estudios invasivos de electrodos profundos, ¿en qué diagnóstico o para qué, digamos, en qué momento pueden ser solicitados al paciente? Cuando no pueden verse algunos de los otros estudios después de ir a todos los otros estudios de medicina nuclear o resonancia magnética y no descubrir algo, ¿verdad? Todos los estudios no invasivos los hacemos antes de una planeación con estudios invasivos, siempre. Y estos son para hacer el diagnóstico más preciso o porque tengamos todavía que estemos muy cerca de un área que llamamos elocuente, que es un área que no podemos tocar porque le podemos hacer daño y queremos exactamente saber que podemos quitar aquí, pero no el lado, el siguiente. Puede ser porque queremos hacer un mapeo es frecuente que los pacientes que tienen epilepsia, tú sabes, siempre pensamos que el cerebro de todos es más o menos igual, la mano está aquí, la pierna está acá, pero aún más los pacientes que tienen epilepsia o problemas del desarrollo del cerebro pueden tener una anatomía del cerebro que es particular a esa persona y nadie más en el mundo, porque su cerebro es diferente, se ha organizado de manera diferente para responder a una lesión o a un desarreglo de la corteza que pasó desde el principio. Así que estos estudios nos ayudan a no solamente a encontrar de dónde vienen los ataques, pero también a hacer un mapa de las áreas del cerebro de cada persona de manera individual, para saber exactamente dónde estamos en el cerebro de esta persona. Y eso es algo que podemos hacer con estos estudios invasivos. Algunas veces no lo necesitamos porque vamos a un área que no hay mucho riesgo, de que la podemos quitar sin mucho riesgo. Pero cuando pensamos que necesitamos hacer más preciso, que queremos quitar solamente lo necesario y no más de lo necesario, o pensamos que tenemos que asegurarnos que no estemos muy cerca de un área que sea muy importante para la función, es donde hacemos más estos estudios. También cuando tenemos dos opciones, puede venir de aquí o de acá. Entonces cubrimos esas dos áreas para estar seguros, porque nunca tomamos una resección, o sea, quitar un pedazo del cerebro de manera electiva es la mayor responsabilidad que yo he tenido en mi vida y que cualquiera de mis colegas tiene en su vida. Así que hacemos todo lo que podemos para estar seguros de que cuando tomamos esa decisión tenemos toda la información que podemos tener. Y eso es previo a una cirugía, obviamente, ¿no? Solamente estos estudios previos a la cirugía. Estos ya son una cirugía, ¿verdad? Pero son las preparaciones para hacer una cirugía más resectiva, como más definitiva. Ok.
En algunos casos podemos hacer otros estudios, adicionalmente a los que ya les he mostrado. Uno es la magnetoencefalografía, que no está disponible en todas partes, pero también nos ayuda a encontrar de dónde viene la epilepsia. Pruebas más de psicología, psiquiatría también. La prueba de WADA es una prueba que hacemos menos ahora que hacemos más resonancia magnética funcional, pero en algunos, todavía la hacemos en algunos casos para saber localizar el lenguaje mejor para un lado o para el otro. Y la evaluación con trabajo social, que es donde Lee y sus compañeras son muy importantes para nosotros también. Nosotros tenemos varios trabajadores sociales en nuestro grupo. Una que hace las ayudas a todos los pacientes que necesitan case management, que son ayudar a resolver tantas cosas que necesitan nuestros pacientes de epilepsia. También tenemos trabajo social en haciendo psicoterapia, que es muy importante en los pacientes con cirugía o sin cirugía. Y tenemos varios grupos que nos ayudan muchísimo, así que no podríamos hacer eso sin nuestro grupo de cuidado de salud mental. Es muy importante, antes, durante, después de cirugía, muy, muy importante. Así que gracias a Lee y a todos sus compañeros por todo el trabajo que hacen todo el tiempo, a la Fundación de Epilepsia, definitivamente. Después de que tenemos toda esta información, nos juntamos. Nunca ningún doctor de epilepsia hace en un sitio, en un centro de epilepsia de alto nivel, hace una decisión él solito. Como yo creo que debo hacer esto, punto final. Puedes tener el mejor entrenamiento del mundo, pero siempre las decisiones las hacemos en grupo. Aquí les muestro mi grupo de epilepsia. Ahí Kurt va a reconocer muchos amigos. Lee también. Siempre tomamos todas las decisiones juntos. Y puede ser el paciente de mi jefe, que él nos presenta a todos y todos le decimos, porque no haces esto pensamos, y cuando mandamos una recomendación para el paciente y su familia, la mandamos de todo el grupo. Y en nuestro grupo no se sienta solamente los doctores de epilepsia, se sienta el trabajador o la trabajadora social, el psiquiatra, el neuropsicólogo, el neuroradiólogo, el cirujano, todos ahí pensamos entre todos cuál es lo mejor que podemos ofrecer. Y aún si podemos ofrecer esto o esto para que la familia nos ayude, nunca tomamos una decisión solo, porque es una decisión muy importante. Tenemos expertos de muchas disciplinas, como ven ahí, y puede haber diferencias de opiniones y esas se las pasamos a los pacientes, pero la recomendación es unánime. Así que siempre que le damos una recomendación de epilepsia, es la recomendación del centro de epilepsia, después de hacer todos esos estudios y una deliberación muy cuidadosa. ¿Qué tipos de cirugía podemos tener? Hay diferentes cirugías para diferentes condiciones, dependiendo si encontramos el foco de la crisis, si el foco es uno solo o son varios, dónde está, si se puede quitar, cuáles son las consecuencias si la podemos quitar, cuáles son las posibilidades de curar las crisis. Siguiendo con medicamentos, es muy importante. Yo a mis pacientes nunca les prometo que van a quedarse sin medicamento. Y les digo que algunos están sin medicamento después de cirugía, pero en principio tratamos de controlar las crisis asumiendo que vamos a seguir tomando medicina. Menos de pronto, menos dosis, menos número de medicinas, pero ya ahora les cuento por qué seguimos tomando medicina por lo menos por 5 años, en lo que sabemos ahora. ¿Cuáles son las posibilidades de mejorarlas y qué complicaciones esperan? Una posibilidad de cirugía es una resección. Esto es lo que hacemos más frecuentemente. La más frecuente que hacemos es una resección del lóbulo temporal, que es este pedacito del cerebro acá, en el lóbulo dominante, o sea, generalmente en el izquierdo, en el lado izquierdo, en las personas diestras, donde pensamos que el lenguaje y la memoria están en el lado izquierdo, más probablemente hacemos una más chiquitita, hasta la línea de adelante, y en el lóbulo, en el hemisferio derecho o no dominante, hacemos una un poquito más grande. Esta es generalmente el abordaje de cirugía en estos pacientes debajo del cabello, y el cabello vuelve a crecer. Generalmente este es el resultado de esta cirugía. Requiere una craneotomía, algunas veces hacemos EEG durante la cirugía directamente en el cerebro del paciente para estar seguros de que estamos quitando todo lo que necesitamos quitar. Es la más frecuente de las cirugías que hacemos, y en el mejor de los casos el paciente puede tener hasta 70-80% de posibilidades de estar libres de crisis a 2 años. Es la cirugía más efectiva que tenemos.
También a veces cuando no podemos quitar un pedazo del cerebro por cualquier razón, porque está en un área muy delicada, porque no podemos quitarlo todo, o por alguna otra razón es muy extensa o produciría un déficit importante, podemos hacer cirugías de desconexión que previenen que la crisis se propague a otras áreas del cerebro. Una que hacemos se llama la callosotomía, que es cortar un área que está conectando los dos hemisferios del cerebro muy, muy densamente y evita que las crisis se pasen muy rápido de un lado al otro, entonces los pacientes se caen menos. Y con que se caigan menos, hacen menos trauma, menos accidentes, pueden controlarse mejor. O esta es una cirugía que se llama las transecciones subpiales, en las cuales podemos hacer cortecitos pequeños en un área elocuente del cerebro sin perder funciones y evitar la propagación de las crisis muy grandes. Estas cirugías no son curativas, estas cirugías son más paliativas. Ahora tenemos también otra posibilidad de cirugía también, que es la ablación con láser. Está igual que todo lo que hemos hablado, no es para todos los pacientes, no resuelve todos los problemas, pero en algunos pacientes que son candidatos para esta cirugía puede ser muy atractiva porque no necesita abrir el cráneo, sino solamente un huequito como del tamaño de un lápiz en la parte de atrás del cerebro y avanza una prueba hasta donde queremos hacer como una lesión, como un daño, como en vez de quitar ese pedacito, lo que hacemos es calentar lo suficiente para que no pueda funcionar más. Este tipo de cirugía nosotros la hacemos y muchos centros de epilepsia la hacen también. Se hace dentro de la resonancia magnética y nos permite planear muy bien qué área específicamente se va a intervenir y también proteger otras áreas alrededor. Se pone un catéter que se planea hasta dónde va a ir y después se hace la intervención con láser. No es una cirugía abierta, el paciente puede ir a su casa más o menos en 2 días y todavía la recuperación la sigue en su casa después de esta cirugía. Para algunos pacientes es mucho más atractiva que una cirugía abierta. Tiene sus beneficios y sus riesgos, pero es muy bueno que la tengamos disponible para muchos pacientes que no quieren hacer una cirugía abierta o que no son candidatos para ella. Aún para los pacientes que no tienen posibilidades de estos tipos de cirugía en el cerebro, tenemos ahora muchas opciones de estimulación, de neuromodulación. El más frecuente posiblemente es el estimulador del nervio vago. Las siglas en inglés son VNS. Es un dispositivo que se implanta en el tórax, generalmente en el lado izquierdo, y le manda una estimulación repetitiva a una frecuencia determinada a un nervio que está en el cuello, que lo ven aquí. Y tiene un electrodo que se enrolla alrededor del cuello y hace unas descargas eléctricas todo el tiempo. También los modelos más recientes pueden también detectar cambios en la frecuencia cardíaca y mandar unas descargas a demanda cuando se necesite. Este dispositivo no empieza a actuar inmediatamente, empieza a funcionar inmediatamente, pero sus beneficios no se ven inmediatamente, se ven a los 3 meses de puesto el aparatito y entre más tiempo está, todavía hasta los 5 años vemos más beneficio cuanto más tiempo lo tengan puesto. Los principios de la estimulación eléctrica del cerebro no están muy claros, pero lo que pensamos por ahora es que lo que hace es aumentar los propios mecanismos del cerebro para apagar las crisis. Lo que hace es exponer al cerebro a una corriente eléctrica anormal todo el tiempo y que el cerebro trate de aumentar sus mecanismos de apagarla, de bajarla. Y por tratar de seguir bajando esa estimulación que recibe del VNS, termina aumentando los niveles de inhibición o los niveles de tratar de controlar la actividad excesiva del cerebro, que son los ataques de epilepsia. Estos son los principios de los tratamientos con neuroestimulación. Tenemos otros como el estimulador que tiene respuesta, el neuroestimulador de respuesta, que se coloca justamente, necesita que sepamos exactamente de dónde vienen los ataques y le ponemos como los electrodos que vimos, pero se quedan implantados dentro del paciente. Entonces le ponemos unos electrodos adentro que pueden ser o electrodos profundos como los que vimos ahora o electrodos subdurales como este, y un estimulador que toca hacerle como una camita en el cráneo.
Por ahora no tenemos una mejor alternativa de poner ese dispositivo en otro lugar, todavía está solamente en el cráneo. Y ese va aprendiendo un poquito de cómo son las crisis de los pacientes, las puede aprender y también hace una respuesta. En el principio trataba de responder solamente cuando había una crisis y ahora ya, igual que el VNS, hemos aprendido que hay que ponerlo todo el tiempo para que el cerebro trate de aumentar su función inhibitoria. Se pone también en pacientes con epilepsia de difícil control, requiere que sepamos la localización de las crisis y intenta detectar y parar las crisis. Esta es la manera como los pacientes pueden descargar toda la información del aparatito poniendo como un dispositivo que está conectado a un computador dentro del generador y ese le transmite los resultados de sus propias detecciones a su doctor y él lo puede mirar y hacer cambios también en la visita o inclusive hasta remoto. Este que sigue es el estimulador cerebral profundo o DBS. Fue aprobado recientemente en Estados Unidos, había estado aprobado en Europa por más tiempo y tiene de bueno que no necesita saber específicamente de dónde vienen los ataques. También se pone como un electrodo profundo en un sitio específico del tálamo, que es una estructura del cerebro que controla muchas funciones del cerebro. Y también se programa. Lo bueno también es que el dispositivo no va en el cráneo, sino que también va en el pecho. Es un poquito más fácil de manejar que si está en el cráneo. Es recientemente aprobado, ha sido usado en otros países y estamos otra vez adquiriendo más experiencia con él. En nuestro centro usamos todas estas 3 maneras de estimulación y ya tenemos acceso. Esto está un poquito retrasada, esta información. El mejor de los casos de la cirugía para epilepsia puede resultar en hasta el 80% de posibilidades de control de las crisis. Cuando hacemos cirugía resectiva y cuando tenemos el mejor resultado. Las otras alternativas pueden mejorar el control de las crisis, mejorando la calidad de vida de los pacientes con crisis de menos frecuencia, mejor control con medicamentos más cortas o menos severas. Y es importante saber cuál es el riesgo y esa es la conversación que van a tener con sus doctores cuando hablen de cirugía. Hay riesgo y muchos de mis pacientes saben que yo tengo que decir que es posible que tengan un deterioro en su memoria y aún así mis pacientes dicen, ok, con tal de que tenga un mejor chance de estar libre de crisis, puedo tomar ese chance. Y yo creo que es mi honor más grande que mis pacientes me tengan la confianza de permitirme tener esta conversación con ellos y ayudarles durante este proceso que no es fácil para ninguna familia ni ninguno de mis pacientes. ¿Dónde se hace la cirugía? Es muy importante que la haga en un sitio que haga cirugía, no en cualquier lugar y en un sitio que este es el símbolo de la Asociación Nacional para los Centros de Epilepsia. Los sitios que tienen designación de grado 4 de Epilepsy Centers son los sitios que hacen más cirugías y que están mejor programados y que tienen todo este equipo y que hacen varias al año. Así que si su doctor, si sigue teniendo crisis y todavía no se mejora, es importante ir a ver un doctor que sea especialista en epilepsia. Yo puedo que ya no sea muy buena doctora para adormecimiento de las piernas y las manos y dolor de cabeza, pero hago epilepsia todos los días de mi vida. Estoy ahí para los días más difíciles y también para celebrar los días que logramos volver al colegio, volver a conducir, volver al trabajo. Así que hable con un doctor que haga esto todos los días, que sepa qué alternativas ofrecerle. Seguro que hay uno cerca de usted. Si necesita ayuda, pregúntale a su médico o pregúntale a la Fundación de Epilepsia, pregúntale a Lee, pregúntale a Kurt. Vaya a epilepsy.com, ellos van a decirle exactamente quiénes son los centros de epilepsia en su área. Si sus crisis no están controladas, busque un especialista en epilepsia. Esa es posiblemente la mejor recomendación de todo lo que vamos a hablar hoy. Después de la cirugía, ¿qué sigue? Yo sigo viendo a mis pacientes muy frecuentemente, continúan tomando los mismos medicamentos por 6 meses. ¿Pero cómo? Si ya hice cirugía. Bueno, tenemos que esperar hasta que su cerebro se recupere de la cirugía y después vemos cómo empezamos muy despacito y con mucho cuidado a bajar los medicamentos si podemos. A los 6 meses después de la cirugía hacemos otra MRI, hacemos otra prueba de neuropsicología para ver cómo estamos
en comparación a cómo estábamos antes de la cirugía, en relación a la memoria y el lenguaje y todo lo demás que hablamos, y un nuevo EEG que es el mejor predictor de cómo nos va a ir cuando bajemos los medicamentos. Decidimos juntos si es adecuado bajar los medicamentos. Es posible que le diga, ok, vamos a todavía no podemos volver a conducir, todavía tenemos que cuidarnos de todas las precauciones que tenemos para ataques. Y esa es la razón que les quería decir, por qué dejo mis pacientes con la medicina por lo menos por algunos años, con una. Cuando terminamos a los 6 meses, estamos en 3 medicinas, podemos bajar a 2 despacito, después podemos bajar a 1 despacito, pero la mayoría de mis pacientes continúan con una medicina, la que sea más efectiva y tenga menos efectos secundarios por años. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía va a seguir organizando y yo quiero darle la opción de organizarse sin crisis, antes de pensar en quitar la última medicina. Hay un fenómeno que se llama recurrencia tardía, que es porque vuelve a haber otro generador de epileptogénesis y yo quiero darle la opción de que eso no pase. Así que muchos de mis pacientes que me tienen paciencia todavía se quedan con medicina por 3 años, por lo menos después de quitar después de la resección. Quiero dar